Hola, les habla Sergio Alonso Ávila y Yo Freddy Gallego. estamos aquí para explicar un ejercicio del libro Thermodynamics, An Engineering Approach del autor Sengel. Vamos a realizar el ejercicio del capítulo 9, literal 136. Procedemos con el enunciado del ejercicio. Entonces nos plantea esta situación, dice: un avión con motor turbojet vuela con una velocidad de 280 metros sobre segundo, a una altitud de 9.150 metros, donde las condiciones ambientales son de 32 kilopascales y menos 32 grados Celsius. La relación de presión a través del compresor es 12 y la temperatura en la entrada de la turbina es 1100 Kelvin. El aire ingresa al compresor a una velocidad de 50 kilogramos por segundo y el jet fuel tiene un poder calorífico de 42.700 kJ por kilogramo. Suponiendo una operación ideal para todos los componentes y calores específicos constantes para el aire a temperatura ambiente, determine a. La velocidad de los gases de escape, b. La potencia propulsora desarrollada y c. La tasa de consumo de combustible. Entonces, para entender un poco mejor la situación, vamos a presentar un diagrama. Este es un motor turbojet. Vemos que tiene una entrada, un punto frío a través del difusor. Aquí es donde tenemos la entrada de aire. El aire sufre una pequeña compresión, se calienta y luego llega a la sección caliente, que es la cámara de combustión. Aquí es donde el gas, en presencia del combustible, sufre una expansión y sale finalmente a través de la turbina. Esta transferencia de energía, pues si el gas es caliente a través de la tobera, nos ofrece la fuerza de propulsión del motor y obtenemos al final el resultado de gases calientes con mayor energía cinética respecto al ambiente. Entonces, acá tenemos dos diagramas para flujos de temperatura y presión a través del motor. Podemos ver en la parte izquierda eh, el menor punto de temperatura en color azul para la entrada de aire a través del difusor. Vemos que aumenta un poco su temperatura y finalmente el mayor punto de calor está en la cámara de combustión. Y como es lógico, la salida de gases calientes a través de la tobera. Aquí es donde vemos el diferencial de velocidad debido al calor que llevan los gases y la propulsión. Respecto al comportamiento de la presión en el interior del motor, encontramos que el menor punto está a la entrada del compresor a través del difusor, aumenta la presión a medida que se desplaza por el motor y cuando sufre el proceso de expansión, eh, llega a su mayor punto antes de la turbina. Vemos que la presión disminuye después de la turbina por lo mismo, ya que es la salida, aquí tenemos la energía de propulsión y un diferencial de velocidad mayor. Tenemos unos pros y contras de este tipo de motores. En cuanto al diseño, que requiere poca área frontal para poder introducir altas cantidades de aire y que tiene un funcionamiento relativamente simple. En cuanto a los contras, tenemos que es de poca eficiencia y lo vamos a demostrar al final del ejercicio. Para los resultados esperados, esperamos. ¿Sí? Bueno, usando el software I se va a obtener la gráfica de temperatura versus entropía y en resultados numéricos Las se va a respuestas para obtener las las preguntas. respuestas, sí, la velocidad de gases de escape, la potencia de propulsión desarrollada y la tasa de consumo de combustible. Bien. Entonces, para las suposiciones del planteamiento tenemos un estado estacionario. Por recomendación del libro tenemos que el aire es un gas ideal y los supuestos de aire estándar frío son aplicables, por lo que se puede tomar los calores específicos del aire constante a temperatura ambiente. Suponemos también que se desprecian los cambios de energía cinética y potencial, excepto en el difusor y la tobera. Y además que el trabajo que demanda el compresor es igual al que entrega la turbina. Esta es la suposición que nos entrega poca eficiencia al final. Ya vamos a ver. Bien. Cuanto a los datos que nos da el enunciado del ejercicio, tenemos que hay una velocidad inicial en el difusor de 280 metros por segundo, una presión inicial de 32 kilopascales, la temperatura de menos 32 y la temperatura a la entrada de la turbina es de 1100 Kelvin. La relación de presión en el compresor es de 12
y la masa del flujo másico de aire que entra al compresor es 50 kilogramos por segundo. El poder calorífico del combustible en el ejercicio es 47.200 kilojoules por kilogramo. Cabe resaltar que la relación de 12 en el compresor nos indica que aumenta la presión del aire en el interior en relación de 12 respecto a la externa. Bien, en cuanto a leyes físicas, vamos a tener que se va a usar el balance de primera ley en dos ocasiones. La potencia de producción se calcula con esa ecuación, donde la potencia de propulsión es igual al flujo másico por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, todo esto pues por la velocidad de la aeronave. También se van a usar las relaciones isentrópicas para gas ideal bajo la suposición de calor específico constante. Esto aplicando solamente en las partes donde es isentrópico. Bueno, entonces tenemos que si nos basamos en la gráfica derecha, hay un proceso de 1 a 3 donde hay una compresión isentrópica, el proceso 3-4 donde hay una adición de calor a presión constante y el proceso 4 a 6 donde hay una expansión isentrópica. Finalmente, del proceso 6 a 1 hay una liberación de calor a presión constante. También se tienen unas propiedades de calor específico de 1.005 kJ sobre kilogramo Kelvin y la K de 1.4. Bien, para los cálculos se hizo un código en IS donde se toma el difusor, el compresor, la turbina, la tobera como procesos isentrópicos, como se ve en el gráfico a la derecha. Primeramente lo que se halla es la temperatura en el estado 2, donde T1, donde pues se hace un balance de primera ley y se despeja la temperatura en el estado 2. Luego se usa la relación isentrópica anteriormente mencionada entre el estado 2 y 1 y se despeja la presión 2. Como es un proceso isentrópico, después vamos a ver que es pues esa misma entropía en el estado 2 es igual a la entropía en el estado 1 y 3. Bueno, ya en el compresor hay una compresión y esta compresión es isentrópica. Entonces se hace uso de la relación de presión en ese compresor y se halla la presión en el estado 3, donde T3 también se puede calcular con la relación isentrópica anteriormente mencionada. Ya en la turbina se sufre un proceso de expansión isentrópica. Y aquí se hace uso de la otra suposición, donde el trabajo de compresión es igual al trabajo de la turbina. Y mediante esta suposición se puede despejar la temperatura en el estado 5, que va a ser igual a la temperatura en el estado 4 menos la temperatura en el estado 3 más la temperatura del estado 2. Así, sabiendo que P4 es igual a P3 porque de 3 a 4 hay una presión constante, hay una adición de calor a presión constante, entonces se puede proceder a calcular la presión en el estado 5 con las mismas relaciones isentrópicas, porque de 4 a 5 seguimos en un proceso isentrópico. Ya para la tobera, que es el estado 5, se puede calcular la temperatura en el estado 6 con las relaciones isentrópicas, ya habiendo definido cuál es la temperatura 5 y la presión en el estado 6 y 5. Finalmente, la velocidad a la salida de la tobera, de acuerdo a un balance de masas, se sabe que, de un balance de primera ley, se sabe que se llega a esta ecuación que tenemos acá. Ya aquí ya podemos calcular la velocidad de la salida de la tobera.
que es la primera pregunta que teníamos en el ejercicio. La segunda pregunta es la potencia de propulsión desarrollada. Y esta potencia de propulsión desarrollada, como ya lo hemos visto, es el flujo másico por la velocidad de salida, o sea, la del estado 6 del difusor no de la tobera, menos la velocidad del difusor, que es la entrada del motor, por la velocidad de la misma aeronave. Y este es un factor de conversión. Bien. Ya para la última pregunta, que es la tasa de consumo de combustible, tengo que tener en cuenta cuál es el calor que entra, el calor suministrado. Y para esto, como es un proceso a presión constante, se puede tomar este calor que entra como el flujo, como el flujo másico por el C sub P, por la temperatura en el estado 4 menos la temperatura en el estado 3. Así, ese flujo másico de combustible es igual a este calor que entra sobre el poder calorífico del combustible, 4.700. 42.700 kJ por kilogramo. Ajá. Finalmente tenemos estos resultados donde la tasa de consumo de combustible es 0.62 kilogramos por segundo, el trabajo, la potencia desarrollada es 7.738 kJ por segundo y la velocidad de los gases de escape es 832.7 metros por segundo. Acá además hicimos el ejercicio de calcular la eficiencia de propulsión, la tenemos aquí arriba. La eficiencia de propulsión la tenemos en las conclusiones, vamos a hablar de ella. Encontramos que es bastante baja y es una relación entre el trabajo de propulsión que tenemos y el calor que entra. Entonces, acá lo que tenemos es el diagrama ya de los resultados obtenidos de temperatura versus entropía y vemos los procesos en los valores asignados para el ejercicio en grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el estado inicial y el resto de procesos después de la compresión, adición de calor a presión constante y tobera, otra vez presión constante y pérdida de calor. En las conclusiones hallamos que la eficiencia calculada para el ejercicio de la forma que les estaba comentando ahorita, trabajo de propulsión sobre calor que entra, es cerca del 29%, indicando que menos de la tercera parte de la energía disponible se usa para mover el avión, generando altísimas pérdidas de calor y exceso de energía cinética. Entonces, de cada 100 unidades de combustible que están entrando, solamente 30 están moviendo el avión y más o menos 70 están perdiéndose en calor al ambiente. Por eso hablamos de un exceso de energía cinética y a la larga este calor se convierte en parte de la energía ambiental. Debido al alto consumo de combustible, el uso de este tipo de motores es posible a través de viajes cortos o grandes tanques de almacenamiento de combustible. Además, en la práctica el trabajo de compresor y de la turbina no son iguales como se supone en el ejercicio, por lo que esto y las irreversibilidades del proceso generan una pérdida de energía mucho mayor de lo que disminuye la eficiencia. Da el ejercicio, lo que disminuye la eficiencia del proceso en sí. Estas son las referencias, la bibliografía y muchas gracias. Les recomendamos que entren a este enlace. Este es un diagrama dinámico de la NASA, una página de la NASA, donde nos explican de forma muy didáctica cómo es el flujo de aire, el proceso de calentamiento y de expansión y de final propulsión en la turbina. Esperamos que les haya gustado y hasta luego.